El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción bélica que inicia la Segunda Guerra Mundial, siendo esta la contienda más devastadora, dejando más de 60 millones de muertos. Para entender cómo inició todo, retrocedamos años atrás. El Tratado de Versalles había puesto fin a la Gran Guerra, y a Alemania se le impuso desproporcionadas compensaciones que debía pagar a los vencedores, perdiendo también territorios y la reducción de su ejército. Para un pueblo como Alemania aparece un hombre como Hitler, que supo canalizar la rabia y los anhelos de todo un país. Les habló a los alemanes sobre la superioridad de su raza. Hitler, al golpe de discurso, se erigió en el Partido Obrero Alemán, transformándolo en el Partido Nacional Socialista Alemán, de idea nacionalista, supremacista, racista, antisemita y antimarxista. En 1923, Hitler acaba en la cárcel por un fallido golpe de Estado. En su encierro aprovecha para escribir Mi lucha. Tras su encierro, Hitler volvió a la palestra política. Acabaría en 1932 ganando las elecciones. Rápidamente, bajo una supuesta legalidad, Hitler establece un régimen totalitario. Se arresta a los diputados del Partido Comunista de Alemania. La persecución de los judíos se vuelve una política activa. Hitler, ignorando el Tratado de Versalles, creó un fuerte estado militar. En 1938 empezó la expansión de Alemania para construir un gran imperio, que la idea de Hitler era la anexión de Polonia. Agosto de 1939. Se señala a Stalin como el causante de la Segunda Guerra Mundial al dejar que Hitler invadiera Europa, que esto conlleva a la firma del Pacto de No Agresión Germano-Soviético, cuya razón de este acuerdo era el reparto de Polonia y de los países bálticos. Días después de llevarse a cabo el trato, Hitler invade Polonia. Esta invasión ocasionó que tanto Inglaterra como Francia le declararan la guerra a Alemania, donde británicos y franceses se mantuvieron a la defensiva, y esto dio a conocer a la Guerra de Broma. La Guerra de Broma marcó su fin en mayo de 1940, tras la invasión de Francia, Bélgica y Países Bajos. Y así es como el 22 de junio Hitler se reúne con oficiales franceses que solicitaron un armisticio. Francia, dividida en dos, incluida París y otra no ocupada, controlada por un gobierno que coincide en Vichy recibida por el mariscal Philippe Charles. Conocido como la Francia de Vichy, Charles Gaulle se declaró en contra del gobierno de Vichy y proclamó a Francia libre. Forma la resistencia francesa, Italia y Alemania, que estaban unidas desde 1936. Mussolini dominó el eje Roma y Berlín. Mussolini, el líder del partido fascista, viendo la felicidad en que Hitler conquistaba países, se apropia de Albina y se suma a los alemanes declarándole la guerra a Francia e Inglaterra. Churchill, nuevo primer ministro, tras la dimisión de Chamberlain, rechaza firmar un armisticio con Alemania. Durante un año Inglaterra soporta la guerra. Los nazis bombardean durante meses las ciudades más importantes de Inglaterra. Hitler cree dominar la situación, pero los ingleses resisten y dan la batalla. A finales de año, Adolf Hitler se entrevistó con el general Franco. Hitler quería España en la guerra de parte de las potencias del eje, pero al final no llegaron a un entendimiento. Es en este momento cuando Hitler decide ampliar fronteras y emprende la Operación Barbarroja. La gran motivación era el petróleo ruso. Finalmente, en junio de 1941, los alemanes movilizan entre 3 y 4 millones de soldados. Los alemanes ganan campañas y terreno con facilidad. El eje Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón. Era el país más avanzado de Oriente y quería liberar a sus vecinos, es decir, a las colonias europeas orientales. En 1931 empezaron la invasión de China, que continuó en 1937, cuando Alemania ocupó a Francia. Japón tomó el control de la Indochina francesa. Sobrevino un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte del gobierno de Estados Unidos, presidido por Roosevelt. La opción que le quedaba a Japón era retroceder o entrar a la guerra, pero ellos atacaron por sorpresa a la base americana en Hawái en diciembre en 1941. El gigante dormido despierta y Roosevelt anuncia su discurso de infamia, en donde declara la guerra entre los Estados Unidos y Japón. With its government and its emperor looking toward the maintenance of peace in the Pacific. Indeed, 1 hour after